la sangre de Jesús. Padre, en eso confiamos en esta mañana, Señor, en esa sangre que fue la única que tuvo el poder para redimirnos, Señor. Ninguna otra sangre, no importaba cuán santo fuera el hombre, Señor, aun aquellos profetas del Antiguo Testamento, Señor. Padre, su sangre nunca podía ser efectiva para que un ser humano redimiera a otro ser humano, Señor. Se necesitó la célula de sangre, la sangre creativa del Señor, la cual, oh Dios, no fue concebida en pecado, sino que fue por el poder creador del Dios Todopoderoso, quien vino, Señor, y derramó esa sangre, no solamente para redimirnos a nosotros, sino aún para redimir esta tierra, Señor, la cual también es un atributo tuyo, Padre. En esta mañana, Señor, venimos, Dios, con esa confianza en ti, Señor Jesús, Padre, en tu plan redentivo, en tu obra, Padre, toda suficiente, Señor Jesús, a favor de nosotros en el Calvario, Señor. Te pido, mi Dios, que en esta mañana, Padre, tú seas aquel que me asista, Señor, para poder traer tu palabra, Señor, y que tu palabra pueda ser de beneficio, edificación para tu pueblo, Padre. Bendice tu pueblo aquí presente, Señor, y que todos, Dios, podamos ser bendecidos con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos la porción de la Escritura que nos corresponde en el capítulo 28 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Solamente estaremos tomando el versículo 14. Estamos continuando con este tema que le hemos titulado Vínculo Familiar. Este es el sermón número 21 y yo en esta mañana espero que esta palabra pueda ser de beneficio para nuestras vidas. Génesis 28, 14. El Señor le dice a Jacob: y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, contándonos nosotros en esta mañana, serán benditas en ti y en tu descendencia o en tu simiente. Tome su asiento. En esta mañana, bueno, el tema general es vínculo familiar. Y en esta mañana quiero tomar un subtema que le quiero titular La promesa antesala del matrimonio. Y bueno, hemos venido paso a paso. Estas cosas ya las hablé hace unos 12 años, pero uno entiende que siempre hay generaciones nuevas que no conocen estas cosas y que es importante que las conozcan, ¿verdad? Y si el tiempo siguiera pasando y el Señor tardara en venir y viniera otra generación, sería importante que la siguiente generación conociera estas cosas. En el entendido que Dios cada día, cada tiempo abre más la revelación de su palabra para todos aquellos que estemos, si estamos en esta tierra todavía, la estaremos necesitando. Así que el tema general es vínculo familiar y el subtema es la promesa antesala del matrimonio. Mire, ya hemos visto lo que es lo que nosotros le llamamos el cortejo. Luego después vimos lo que es el noviazgo. Y ahora del noviazgo vamos a pasar a la siguiente etapa o el siguiente escalón, que es la promesa. Mire, después de que el noviazgo ha sido llevado correctamente, sigue lo que es llamado el compromiso o la promesa. Y algo muy importante, quiero hacer énfasis en esto, este paso es demasiado importante, incluso más que el matrimonio mismo. Y usted dice, bueno, ¿por qué es tan importante? Mire, porque mientras la pareja está en la etapa del cortejo o del noviazgo, pueden ellos cancelar esta relación, incluso romperla y separarse por diversas causas y motivos. Porque tenemos entendido esto, que si una pareja está tratándose en el noviazgo o aún en el cortejo, que es antes que eso, y si no se entienden, nadie los puede obligar a casarse. Ni el pastor, ni la familia de ambos lados. ¿Por qué? Porque precisamente para ese es el noviazgo. Años atrás existía una corriente doctrinal que decía que por cuanto eran novios ya estaban obligados a casarse. Eso no puede ser probado por la Biblia ni por el mensaje. ¿Por qué? Porque precisamente para eso es el noviazgo, para que ellos se vayan conociendo el uno al otro, para ver si se aman lo suficiente, si son compatibles, etcétera, porque después de todo el matrimonio es para toda la vida. Ahora,
Pero cuando se llega al compromiso, a esta etapa de la cual vamos a estar hablando en esta mañana, ya no se puede dar vuelta atrás. Y escuche, porque esto todavía no es la ceremonia cuando pasan al altar y se prometen el uno al otro. Estamos hablando de lo que vamos a hablar en esta mañana, es de la promesa. Pero una vez que se comprometen, ya no se puede cancelar, ni se puede dar vuelta atrás o romperse bajo ninguna circunstancia. Por eso, mire, una pareja, antes de comprometerse en matrimonio, deben estar plenamente conscientes de lo que están haciendo. Por eso yo les decía, un adolescente que todavía ni siquiera está maduro emocionalmente. Bueno, hay personas que nunca maduran emocionalmente, pero un adolescente, ¿cómo va a saber realmente el compromiso, lo que está cargando a sus espaldas? No solamente el hombre de ser el que sustente a la esposa y no írsela a llevar a los padres como una hija más. O la adolescente sin estar lista, preparada todavía para procrear familia, para los quehaceres propios, las obligaciones propias de un matrimonio. No se puede. Por eso, en esta etapa tiene que ser con demasiada seriedad. ¿Por qué? Porque mire, la Biblia declara que se debe cumplir con lo que se promete. Y a esto se aplica la promesa. Mire, en Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 4 al 6, el Señor está diciendo algo muy importante. Eclesiastés, el capítulo 5, versículo 4 al 6. Dice, cuando hicieres promesa. Ahora, aquí se refiere a una promesa de cualquier índole. Aquí el Señor no especifica qué tipo de promesa. Cuando hagas promesa, cuando hicieres promesa, no tardes en pagarla, o sea, en cumplirla. Ahora, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometieres. Y luego el Señor nos advierte, mejor es que no prometas, que prometas y no pagues y no cumplas. O sea, si una persona, traigámoslo esto enfáticamente a lo que es una relación de noviazgo. Si el joven o la jovencita no están seguros, por eso aquí no obligamos a nadie a casarse. Y yo creo que tampoco la gente, la congregación, porque vea una pareja que están tratándose en una relación de noviazgo, dé por sentado que ya es un matrimonio, porque no lo es todavía. Y tampoco que los estén persuadiendo. Oye, ¿cuándo te vas a casar con fulanito? Oye, ¿cuándo te vas a casar con fulanita? No nos corresponde a nosotros ese trabajo. Porque solamente ellos y solo ellos saben cuál es su condición. Si es que realmente están pensando o están convencidos de que aquel joven o aquella joven es el hombre o la mujer idóneos para contraer matrimonio. Por eso el Señor dice, mejor es que no prometas, que prometas y luego no cumplas. Y luego dice, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne. O sea, decir las cosas sin sentido. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Ahora voy a detenerme aquí. ¿Por qué si el Señor habla de una promesa, aquí involucra a un ángel? Porque la Biblia dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un mensajero. Pero entonces, ¿por qué la Biblia aquí involucra a un ángel? Porque mire, desde luego, esta escritura, si hay alguien para la cual es efectiva, es para los creyentes de este mensaje. Porque nosotros estamos creyendo un mensaje de Dios traído a través de un ángel, a través de un mensajero. Entonces, por eso dice la Biblia, que no digas delante del mensajero que fue ignorancia. ¿Por qué? Porque si la persona, el joven, la señorita, la pareja, tienen conocimiento de estas cosas, no pueden decir delante del ángel que lo hicieron por ignorancia. Que decían, pero es que yo no sabía realmente a lo que el comprometerme con una joven, yo no sabía el alcance de eso. Yo no sabía hasta dónde me obligaba, hasta dónde me comprometía.
Ahora, por eso, si los jóvenes fueron instruidos correctamente sobre estas cosas, y para esto es este tipo de sermones, para instrucción. Si fueron instruidos como creo que lo están siendo instruidos correctamente en esta mañana, no pueden excusarse al decir que lo hicieron por ignorancia. Ahora, eso es tan solo para poner un fundamento. Pero ¿cómo se hacen las promesas? Mire, desde luego que todo, la Biblia. Ahora, todas esas cosas que el profeta nos trajo tienen un respaldo en la Biblia. Solamente que la Biblia, a través del mensaje, es una Biblia revelada. Hay mucha gente en cualquier iglesia, usted le muestra cosas y no saben a qué se refieren. Sin embargo, esta es una Biblia revelada para nosotros. Mire, en las bodas del Cordero, el que tenemos en español, predicado el 21 de enero del 62, párrafo 84 y 85, dice el profeta de Dios. Y luego, después de que ha tomado la decisión de que usted lo hará, entonces viene el compromiso. Eso lo encuentra usted en el altar. O sea, aquí, ustedes tienen que hacer un compromiso antes que esta unión sea posible. Y así es con la iglesia de Cristo. Tiene que haber un compromiso con Cristo, un juramento, un compromiso, una relación amorosa. Luego lo que sigue es que se hacen las promesas. Tienen que hacerse las promesas el uno al otro. Como cuando es como cuando usted hace la promesa: cariño, si te casas conmigo, prometo serte fiel y leal. Aquí cuando vienen al altar es porque ya se comprometieron a casarse el uno al otro. Aquí no se le viene a decir, oye, querida, o como le diga, ¿te quieres casar conmigo? O el muchacho, o viceversa. No, aquí vienen cuando es la boda, es porque ya estuvieron de acuerdo, porque hubo un acuerdo anterior que están dispuestos a casarse el uno al otro. Aquí no le viene a pedir que se case con ella, ni ella le viene a pedir que se case con él. Por eso dice la Biblia, y luego lo que sigue es que se hacen las promesas. Tienen que hacerse las promesas el uno al otro. Es como cuando una mujer es como cuando usted hace la promesa: cariño, si te casas conmigo, prometo que seré fiel y leal. Yo no miraré a ninguna otra mujer, o yo no miraré a ningún otro hombre. Y yo cumpliré todo en cuanto al deber como esposa. Si tenemos hijos, será todo como deber como madre. Será todo el deber como madre. Yo seré ama de casa. Se tienen que hacer todas estas promesas, o así debe de ser, en un matrimonio correcto. Ahora mire, aquí está algo importante. El compromiso equivale a casarse, aunque no pueden vivir juntos todavía. Potencialmente están casados. Por eso esa promesa no se puede romper o anular bajo ninguna circunstancia. Mire, al profeta de Dios le preguntaron el significado de anulación. En preguntas y respuestas, predicó el 23 de agosto del 64 por la noche, párrafo 193 al 194. Pregunta 313. Hermano Branham, ¿cuál es el significado de una anulación? ¿Están las personas libres para casarse o es solo otra palabra de divorcio? Me gustaría tener una información sobre eso. Recuerde, le están preguntando cuál es el significado de la anulación. ¿Están las personas libres para casarse o es tan solo otra palabra de divorcio? Dice, seguro que están casados. Mientras ellos tomen ese voto, están casados. Así como un muchacho, si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él está obligado a esa muchacha. Es como si estuviera casado con ella. O sea, si el joven le promete, ¿bajo qué? Buena fe. A una muchacha, es como si estuviera casado con ella. La única cosa que la ley hace es darle un acta de derechos para evitar que sean esposo y esposa, solo por vivir juntos. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa, ¿me tomarás? Cuando él le dice eso, dice el profeta, él está casado.
Su voto es sagrado. Eso es lo que lo casa a usted de todas maneras. No hay predicador que lo pueda casar a usted, ningún magistrado ni nadie más. Es su propio voto a Dios y a este hombre. Cuando usted promete, usted está casada. Aún, usted se pregunta, sin tener un acta del juez civil, no importa. Mientras ellos se comprometen delante de Dios, ya están casados. Ahora mire, el profeta de Dios siempre nos llevó a la Biblia y esa es la certeza y la aseguranza que nosotros tenemos para cada declaración que él hacía. Pero mire, antes de ir a la Biblia, voy a leer otra parte que es más específica sobre lo que estamos hablando para que los jóvenes y los padres puedan saber la importancia de lo que es el compromiso. ¿Por qué? Porque mire, después del compromiso, tanto los hijos como los padres tienen que saber que ya no hay vuelta atrás. Mire, en el sermón hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Predicado el 16 de diciembre 63, párrafo 66. Dice, me gustaría hablar en esto antes de proseguir más adelante. En el oriente, recuerde, la Biblia es un libro oriental. Viene del oriente, viene de Jerusalén. En el oriente, desposado, no casado. En el oriente, desposado, es decir, al estar comprometido en matrimonio, equivalía a matrimonio. ¿Qué cosa? El estar comprometido en matrimonio equivalía a matrimonio. Al momento que ellos se comprometían, ya estaban casados. Cuando ese voto sagrado entre ellos era tomado, léalo usted en Deuteronomio 22, 23, y usted sabrá que cuando la mujer y el hombre acordaban casarse, ellos todavía no tomaban los votos hasta meses después. O sea, todavía no venían aquí a tomarse los votos el uno al otro cuando se le dice, promete amarla, promete cuidarla, promete, etcétera. Eso, dice el profeta, sería hasta meses después. Y si ellos anulaban ese voto, eran culpables de adulterio. O sea, esto no es sencillo. Mire, si el hombre y la mujer, antes de venir al altar para ser declarados marido y mujer ante la congregación, se comprometían y entonces, por alguna circunstancia, rompían aquella promesa y cada quien se iba por su lado pensando que estaba libre, quizá para decir, bueno, es más, aún pudieran argumentar, pero es que yo todavía no estaba casado bajo el juez civil, bajo un juzgado de paz, no tengo ningún compromiso con ella. Bueno, quizá delante de los hombres no tuviera ningún compromiso, pero de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, delante de Dios ya estaban casados o estaban casados. Y si después de haber roto ese compromiso, por el hecho de no tener un documento legal que dijera que son esposo y esposa, cada uno por su lado quisieran volverse a casar, ¿qué pasaría? El profeta lo dice, eran culpables de adulterio. Eso es correcto. Cuando ellos estaban comprometidos, ellos eran considerados como casados. La ley todavía no les había dado el derecho de vivir juntos como esposo y esposa. Eso lo entendemos. El hecho de que aún se comprometan, como bien lo dice el profeta, todavía no les da derecho de vivir como esposo y esposa. Pero ante Dios, cuando ellos se comprometían uno al otro, sus palabras eran selladas en el reino de Dios. Y anular eso era sencillamente cometer adulterio. Dice el profeta, y José estaba desposado a María. Si ustedes, ministros hermanos, si ustedes pudieran estudiar esto muy bien, les podría aclarar el caso de divorcio y casamiento, que es tan duro y diferente entre la gente hoy en día. Ahora fíjese en José, su esposo, siendo un hombre justo, nos dimos cuenta que esto no podía ser anulado. Entonces, aquí hay una palabra importante, la palabra desposado. Entonces, desposado equivale a estar comprometido en matrimonio sin vivir como esposos todavía. Y el profeta, ¿dónde nos lleva? Al caso de José y María. Vamos a ir a Mateo 1:18 al 20. Mateo 1:18 al 20.
Mateo 1, 18 al 20. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, ¿qué? Yo creo que todas las Biblias dicen igual, ¿verdad? O quizá haya alguna que diga comprometido en matrimonio, que también es la palabra correcta. Que siendo María su madre desposada o comprometida en matrimonio con José, y la Biblia aclara, antes que se juntasen. O sea, María y José se habían comprometido en matrimonio, pero todavía no estaban unidos. Me refiero, todavía no estaban viviendo juntos, creo que es lo más correcto de decir. Antes que se juntasen, se halló haber concebido el Espíritu Santo. ¿Y José qué? José, dígalo una vez más. Ahora, escuche. Pero si ellos todavía no habían sido declarados marido y mujer por un rabino, estaban apenas en el compromiso. Sin embargo, para Dios, ¿qué eran? Para ellos, para Dios, José era marido ya de María. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso dice, y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí el ángel del Señor le aparece en sueños diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, ¿qué? Tu mujer. Mire, en la versión King James, que era la que hablaba el profeta, ahí dice más claro, dice, no temas de recibir a María tu esposa. Entonces, por el hecho de estar comprometidos en matrimonio o desposados, José ya era esposo de María y María era esposa de José. Ahora escuche, aquí María todavía no había estado junta en una relación conyugal ni una sola ocasión con José. Y usted dice, ¿y cómo lo sabe? Porque la Biblia declara que María era ¿qué? Eso es fácil de entender. Ahora, vayamos a Lucas para corroborar esto. Lucas 1, 27 y luego el versículo 34. Primeramente Lucas 1, 27. Lucas 1, 27. Dice, a una virgen, ¿qué más? Desposada con un varón que se llamaba José. O sea, había una virgen que estaba comprometida en matrimonio con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 34. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Mire, en el verso 27 nos dice que María ya estaba desposada con un varón que se llamaba José. O sea, estaba comprometida en matrimonio con ese varón llamado José. Sin embargo, ella en el verso 34, no antes del verso 27, sino después, ella misma confiesa no haber conocido varón. Yo creo ahí la escritura está clara. Ahora, por eso, lo que el profeta nos dice está plena y perfectamente corroborado con la Biblia. Por eso el mensaje nunca va a sacar a nadie de la Biblia, lo va a regresar a la Biblia. Ahora, María, al estar desposada con José, era virgen, pero delante de Dios, José ya era su esposo y María era su esposa. Mire, en la unión invisible de la novia de Cristo, predicado el 25 de noviembre del 65, párrafo 86. El profeta está leyendo la misma escritura de Mateo 1:20 y dice, José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice el profeta de Dios, él había decidido dejarla secretamente. ¿Por qué? Mire, en la Biblia encontramos 8 casos, y ese es un buen número, de mujeres que no habían podido concebir y que el Señor abrió su matriz y concibieron.
en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para cualquier judío no era raro ni extraño que una mujer que no podía concebir, el Señor la hiciera fértil y pudiera concebir. Ellos tenían suficientes antecedentes desde Sara, Rebeca, Ana, etcétera, etcétera, la mamá de Sansón, etcétera, en el Antiguo Testamento. Pero que alguien dijera que estaba embarazada sin tener una relación íntima con el hombre, ¿qué antecedente había de ello? Absolutamente ninguno. Ahora, el profeta nos dice, la Biblia dice que José era un hombre justo. El hermano Branham dice que José quería creerle a María. Pero lo que María le estaba diciendo iba en contra de cualquier cosa. No en contra de la palabra de Dios, porque el Señor había dicho que una virgen iba a concebir y que una virgen iba a dar un hijo. Pero usted cree, como dijo el profeta, parecía que María estaba usando a José como un escudo. Pero usted cree que María iba a decir, aunque ellos conocían la Escritura, eran judíos. Sin duda alguna, en alguna ocasión, el rabino había predicado un sermón sobre Isaías 7:14 e Isaías 9:6. Pero como María, recuerde, el ángel nunca le dio más explicación a María, ni le dijo, mira María, tú eres el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14 y de Isaías 9:6. Fue Mateo quien, después de que escribe la historia, dice, para que se cumpliese la escritura que dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Como María podía. Ahora, nosotros hoy, 2000 años después, podemos saber que esa escritura María y solo María la cumplió. Pero ¿cómo ella podía saber hace 2000 años que ella era quien podía decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos? Menos José. Por eso él le quería creer. Pero bueno, ¿cómo probar esto? Entonces, él había decidido, dijo, bueno, yo para no perjudicarla, me voy a ir secretamente. Ahora recuerde, ellos ya estaban comprometidos en matrimonio. Dice el profeta, él había decidido dejarla secretamente, ¿ven? Después de que ya se había comprometido con ella. Y mire lo que dice el profeta. Cuando usted se ha comprometido con ella, en cuanto a Dios concierne, usted está casado con ella. Ahora, el profeta de Dios, a quien en el sermón de Hemos visto a esa estrella y hemos venido a adorarle, nos remite a la escritura del Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio. Deuteronomio 22, 23, yo voy a leer hasta el 25. Deuteronomio 22, 23 al 25, porque aquí habla de una moza virgen desposada. O sea, era virgen, quiere decir que todavía no ha vivido en unión íntima con el hombre, pero está comprometida. Deuteronomio 22, 23 al 25. Cuando fuere moza virgen desposada, o sea, comprometida en matrimonio con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearéis con piedras y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si el hombre halló una moza desposada, o sea, comprometida en matrimonio en el campo, y él agarrara y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se habrá echado. O sea, es una moza que está desposada, que está comprometida en matrimonio. Por eso en el versículo 23 dice que es una moza virgen. Ahora, mire, tanto en las leyes de guerra, Dios menciona eso, y aquí en Deuteronomio, el capítulo 20, el verso 7, en Deuteronomio 27, el Señor pregunta,
¿quién se ha desposado, o sea, se ha comprometido en matrimonio con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Mire, usted sabe, Dios tenía aún leyes para la guerra. La Biblia nos dice que si un hombre estaba recién casado, él no podía ir a la guerra. Y usted sabe que los judíos siguen observando eso hasta hoy en día. Usted se acuerda, hace años estuvo aquí un judío que narró una historia como esa. Cómo es que había un soldado, hará cosa de 10 años quizá, israelí. Usted sabe, en aquel tiempo ellos tenían guerra con el Líbano. Y entonces él estaba recién casado. Y él era un soldado en el ejército. Entonces, él podía decir, bueno, el ejército me reclutó, yo soy un soldado, así que voy a cumplir con mis deberes patrióticos. O inclusive podía ampararse en lo que la Biblia dice y decir, yo no puedo ir a la guerra porque estoy recién casado. Y ellos respetan la Biblia. Si él se hubiera amparado eso, no importa si él estaba fuerte, no importa cuánto entrenamiento militar hubiera recibido, pero desde el momento en que está casado, o recién casado es la palabra correcta. Desde el momento en que está recién casado, no puede ni debe ir a la guerra, porque así lo dice en el Antiguo Testamento. Cuando el oficial en jerarquía mayor que él se da cuenta de su estado, que este hombre está recién casado, dice, pero de acuerdo a la Biblia, tú no puedes ir a la guerra, no debes ir a la guerra, porque la Biblia te da ese derecho, que si tú estás recién casado, no puedes ir. El valor patriota de este hombre fue mayor que el privilegio que aún la Biblia le brindaba, y dijo, con todo y eso voy. Yo no sé cuántos estuvieron, fue un domingo en la tarde que estuvo aquí un judío dando dio 2 testimonios muy maravillosos. El muchacho fue y por alguna causa una bala le pegó en la cabeza. Eso es fatal. Ya para morir. Y entonces, según la historia, si usted recuerda, un judío nacido en Estados Unidos, él se quiso vivir, era médico, es médico, creo que todavía debe vivir, se quiso ir a radicar a donde pertenecía, que era Israel. Cuando él llega, se da cuenta de este caso, de que ha llegado un soldado que acaba de ser herido en la batalla con un tiro en la cabeza. Y entonces sus compañeros, en vez de dejarlo morir y decir, pobre, pues ya no tuvo remedio, se lo advertimos, él no debería de haber ido a la guerra. Lo llevan a la plancha, pero ahora ¿quién se va a encargar de la cirugía? Este médico dijo, yo me encargo de ella. El que recién se había ido de Israel a Estados Unidos se encargó de la cirugía y milagrosamente el hombre vivió. Hasta hoy en día. Ahora, pero aquí no estamos hablando el caso de un matrimonio recién casado. La Biblia está hablando que alguien que estaba desposado o comprometido en matrimonio no podía ir a la guerra. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Y el Señor le da la razón. ¿Por qué? Porque si se va a la batalla y lo matan, alguien más, que claro, la muchacha, digámoslo así, la joven, al estar viuda, eso le daría un derecho legal de volverse a casar. Pero resulta que mire, por eso Dios es tan maravilloso. Él, para evitar que eso sucediera y que la muchacha estando comprometida, ¿cómo se le puede decir? Su comprometido fuera a la guerra, lo mataran, para que ella no se tuviera que casar con otro, aunque lo podía hacer, porque ya su comprometido estaba muerto. Dios cuidaba de eso y dijo, no. Si estás comprometido en matrimonio, no vas a ir a la guerra. Es lo que dice en Deuteronomio, el capítulo 27. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la haya tomado? Y no la ha tomado,
vaya y devuélvase a su casa, y vuélvase a su casa, porque quizá no muera en la batalla y algún otro la tome. Así es como Dios tenía sus leyes. Pero mire, aún antes que hubiera una ley que regulara esa condición del hombre y de la mujer, los hebreos, que todavía no eran los judíos ese nombre se les fue dado hasta después que salieron de Babilonia. Los hebreos, ¿qué no llama así la Biblia a Abraham en Génesis? Abraham el hebreo. ¿Qué quiere decir la palabra hebreo? El que viene de lejos, el que viene de más allá. Entonces los hebreos, aún antes de tener una ley escrita, ellos observaban esta relación o la cumplían. Mire, vayamos al caso de Lot. La Biblia nos dice que Lot tenía a su esposa, la señora Lot, y tenía 2 hijas, de las cuales la Biblia no nos da el nombre. Pero en Génesis, el capítulo 19, el verso 8 y el versículo 14, en Génesis 19, cuando llegaron aquellos ángeles a Sodoma y querían conocer, o los habitantes, los sodomitas, querían conocer a aquellos ángeles, Lot les hizo un ofrecimiento a aquellos sodomitas. En Génesis 19:8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Yo las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Dice la Biblia que Lot tenía 2 hijas que no habían conocido varón. Bueno, eso quizá diga, bueno, eso no tiene relevancia. Pero vayamos al verso 14. Lo tiene Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló ¿con quién? ¿Con quién? O sea, bueno, digámoslo así, hablando terrenalmente, no eran sus yernos todavía, porque mismo Lot dijo que las muchachas no habían conocido varón. O sea, no estaban unidas en matrimonio, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. No las habían tomado todavía, pero al decir que las habían de tomar, esto nos hace pensar que estaban comprometidas en matrimonio, y por eso el Señor, porque este no es un comentario de Lot, fue Moisés quien escribió esta parte de la Biblia, quien llama que aquellos hombres eran los yernos de Lot, aun cuando todavía no las habían tomado como esposas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora mire, bueno, creo que de eso ya estamos, bueno, espero que lo estemos plenamente convencidos. Que cuando una pareja se compromete el uno al otro, ya están ¿qué? Casados, aun cuando no haya un acta que los declare marido y mujer. Y mucho menos que el ministro los haya declarado de esa manera. Ahora mire, pero hay algo que nos arroja más luz respecto a la promesa. Mire, porque quiero decirle algo. No todas las promesas son promesas. Usted dice, ¿cómo está esto? No. Y ahorita lo vamos a probar. No todas las promesas son promesas. Porque para que una promesa sea valedera y firme, no delante de la gente, sino delante de Dios, que es lo que importa, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Voy a referirme una vez más a la primera cita que tomé de preguntas y respuestas. He predicado el 23 de agosto del 64. Le voy a leer el párrafo 193, parte de él que dice: así como un muchacho, si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él está obligado a casarse, obligado a esa muchacha. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero aquí hay 2 palabras que bueno, 3, que quiero rescatar en este dicho del profeta de Dios. Así como un muchacho, si un muchacho le promete, y aquí está, porque no todas las promesas son promesas.
¿Sí leyeron esto que dijo el hermano Brenner? ¿Lo escucharon? Esto es lo que define si una promesa es válida delante de Dios o no es válida. Puede ser válida delante de quien sea, pero lo importante es qué es lo que Dios dice al respecto. Una promesa, para que sea válida delante de Dios, tiene que contar con estos tres elementos. ¿Qué son? Repítalo. Lo vamos a repetir mientras yo lo voy señalando. Otra vez. Entonces, para que la promesa sea valedera, tiene que ser de buena fe. Ahora, se conoce como buena fe a la integridad y la honestidad en el comportamiento, o sea, con buena intención. Es decir, que no haya ventaja, que no haya dolo y que no haya mala intención. Quien actúa con buena fe, escuche, quien actúa con buena fe no pretende hacer mal. Si se equivoca o termina dañando a alguien o algo, no habrá sido con dicha intención. O sea, no lo hizo con la intención de dañar a alguien. ¿Por qué? Porque hay promesas que en realidad no lo son. Mire, antes, como yo dije alguna vez, llegaba un individuo a una congregación, que a lo mejor era hasta de otro país o de otra ciudad, y él llegaba a la congregación pretendiendo ser soltero. Y como nadie lo conoce, pues él decía en su dicho, yo soy soltero, así que vengo a buscar una muchacha. Bueno, si el pastor no tiene el cuidado de preguntar por este fulano, entonces, bueno, porque es un hombre, entonces seguramente trae una gran cantidad de mañas, buscaba por ahí una jovencita y para amarrarla la comprometía. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, me caso contigo. Y entonces cuando el pastor se da cuenta de eso, él tiene un buen argumento, porque sabe el mensaje y sabe la Biblia. Pastor, ya estoy comprometido. Y el pastor, como no sabe algo mejor, se tenía que ceñir a todo lo que ya hablamos. Que si están comprometidos es como si estuvieran casados. Yo le pregunto, ¿una persona que actúa en esas bases está haciendo de buena fe su compromiso? Si no es de buena fe, no importa cuánto venga y grite y jure, ya estamos comprometidos, delante de Dios no vale, punto. Ahora, ¿por qué? Mire, la promesa no debe de hacerse en secreto, ni a escondidas. Esto nos remite una vez más a las palabras que los discípulos le dijeron a Jesús, San Juan 7:4. ¿Qué le dijeron ellos a Jesús? Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Ahora, pero entonces, ¿cómo saber bajo qué lineamientos una promesa puede ser de buena fe? Bueno, porque la misma Biblia nos dice. Mire. Números, el capítulo 30. Esta escritura siempre la leemos cuando alguien se va a comprometer. Números, capítulo 30, versos del 1 al 5. Números 30, del 1 al 5. Números 30 lo tiene. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Hará conforme a lo que salió ¿de dónde? De su boca. Por eso, mire, cuando Jesús dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? Del teólogo, del seminario, de la boca del predicador, de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla algo que sale de su boca, su palabra es tan firme y cierta como Dios mismo.
Por eso él dice aquí. Ahora, mire, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de la boca. Aquí no es de la boca de Dios, sino la boca del varón que quiere comprometerse en matrimonio con la mujer. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre. ¿Dónde? No que le invite y le diga, oye, te invito a tomar un café. Y ya estando ahí con el café en la mesa, algún café de por aquí de la ciudad, le propone ahí, oye, ¿te quieres casar conmigo? Aún con toda la intención que pudiera tener. ¿Ese es el lugar donde dice la Biblia que se debe hacer? O que de pronto alguien va y conoce a una muchachita ahí en una reunión y se prende de ella y dice, oye, yo creo que tú y yo, tú eres mi media naranja, tú y yo nos entendemos, así que yo creo que nacimos el uno para el otro. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Será eso valedero? ¿Dónde dice la Biblia que debe de ser? ¿Dónde? En casa del padre de ella, no de él. En casa del padre de ella, ni siquiera aquí en la iglesia. Una persona se puede casar en la iglesia, se puede casar en la oficina, se puede casar en su propia casa y eso es completamente válido, pero nunca se podrá comprometer en matrimonio en ningún otro lugar sino en la casa del padre de ella. Eso es lo que dice la Biblia. ¿O no? Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad. Bueno, ok. Ya cumplió el requisito. Se citan ahí él y ella en casa de su padre. Y entonces el muchacho desde luego tiene que decirle a qué va. No decirle, bueno, vengo a tomarme una taza de café, que está bien si lo quiere hacer. No. Señor, como se llame, o hermano fulano de tal, yo vengo porque me quiero comprometer con su hija. Eso es lo correcto. Y dice la Biblia, si su padre oyere el voto. Mire, y aquí quiero aclarar algo. Aquí en el voto o en esta promesa no interviene la madre. Discúlpenme, hermanas, pero la Biblia no le da derecho a la mamá de la muchacha. Yo no encuentro aquí para que la muchacha o la madre diga y casi le dé un sermón ahí el muchacho, pero prometes. No es ella la indicada, ¿ok? Ni sus hermanos de ella o sus hermanas, ni siquiera el ministro. ¿Sí me explico? ¿Quién dice la Biblia? Si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, mire qué precioso, no está diciendo con que ligó su cuerpo, con que ligó lo más valioso que tiene el ser humano, que es su alma, con que ligó su alma, y su padre callare a ello. ¿Cómo que dice el dicho? El que calla otorga. O sea, si él dice, o aún si dice, no tengo ningún inconveniente, y si su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes. ¿Qué serán? Firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Bueno, si el padre no dice nada, pues el muchacho ya ganó. Ya se comprometió en matrimonio. Más o pero, si su padre, la versión antigua dice le vedare. ¿Cómo dice la versión 60? Dice igual, vedare. Mire, la versión King James dice rechaza. O sea, en otras palabras, si su padre, que como padre de la joven tiene todo el derecho, ¿no? Escuche, aun cuando él a lo mejor consintió, bueno, tuvo que haber consentido, porque le vuelvo a repetir, nosotros no creemos en matrimonios clandestinos en los cuales solamente el joven y la joven sepan. Lo tiene que, perdón, en noviazgo, dije matrimonio, en noviazgos clandestinos, en los cuales solamente el joven y la joven sabe, que no saben ni sus papás, no saben ni el pastor, ni no sabe la iglesia. Eso no es ningún noviazgo. Y nadie en esas circunstancias puede pretender que fulano es su novio o que fulana es su novia. Ahora, pero ya estando en la promesa,
se formaliza la cita en la casa del padre. Y entonces el muchacho le dice, hermano fulano de tal, yo estoy aquí en esta tarde con una intención, quizá he venido aquí a platicar con ella, usted sabe, tenemos una relación de noviazgo, pero ahora quiero comprometerme con su hija. Si el padre no dice nada o dice, ok, adelante, no tengo ningún inconveniente. Ya. Está bueno, le va a pedir desde luego, porque él le va a pedir a ella. Entonces, pero si el padre, escuche, el padre, ni la madre, ni los hermanos, ni nadie más, el padre dice, por las circunstancias que sean, no estoy de acuerdo en que mi hija se comprometa en matrimonio con él, ¿qué va a hacer? La cosa es sencilla, se anula, punto. Si no, sigamos leyendo. Mas si su padre le vedare o rechaza, el día que oyeren todos sus votos y sus obligaciones con que hoy ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. ¿Entendemos eso? O sea, delante de Dios no tiene ninguna validez. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre le vedó. Si el padre no está de acuerdo, entonces Dios no puede tomar eso como un matrimonio potencial. Por eso dice la Biblia que Jehová la perdonará. Verso 16, estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y la mujer, entre el padre y su hija durante su mocedad. ¿Dónde? En casa de su padre. ¿Está claro esto? Ahora, por eso le repito, este voto no se toma ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la oscuridad, sino en la casa del padre de la muchacha. Pero cuando el voto o un voto no es tomado de buena fe, la Biblia dice que es nulo, es decir, que carece de efecto legal y Jehová lo perdonará. Voy a entrar a esto. Por ejemplo, hablemos de una madre soltera. Si un hombre le promete a la muchacha, mira, te prometo que me voy a casar contigo, te voy a hacer un palacio en la casa, te voy a dar todas las comodidades, todos los lujos que tú quieras a cambio de. Ya sabemos eso. La engaña, la embaraza. Aun cuando le prometió todo lo que le pudo haber prometido. Y después de que la embaraza, como se da tanto caso, la bota, yo le pregunto, ¿es bajo buena fe? ¿Por qué? Porque es con un engaño. Quizá la muchacha ingenuamente le creyó, ingenuamente tomó la promesa, pero el individuo no lo hizo de buena fe. Si un individuo le promete a la muchacha, y aún quizá ni siquiera todavía han tenido una relación íntima. Y al final de cuentas, por X o fulana circunstancia, se va el hombre. La abandona. Sin siquiera haber llegado al altar todavía. ¿Es de buena fe? ¿Es de buena fe? Claro que no, hermano. Por eso estamos hablando de estas cosas. Mire, yo recuerdo que en el año, ¿qué fue? En el 2013 debió haber sido. En una ocasión, ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, que nos invitaron a Guadalajara a una reunión con el hermano Castañeda. Y entonces, en esa ocasión, yo siempre, por lo general, llevo ya mi sermón preparado para lo que voy a predicar, pero en esa ocasión no fue eso. Entonces, ya estando ahí, dije, Señor, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y entonces, bueno, pues ya dije, Señor, yo estoy en tus manos y tomé la Biblia, algunas citas que tenía en la mente y el Señor me dio la inspiración para un sermón que después prediqué aquí o una serie de sermones que le llamé Misterio Matrimonial. Ustedes se acuerdan los que estaban aquí en esa ocasión. Yo prediqué, creo que fue un viernes por la noche y un sábado por la noche. Después de que prediqué el primer sermón, yo dije, estas cosas, esta no es mi iglesia, yo no sé cómo han sido ellos enseñados. Y yo pensé después, dije, yo no debí de haber predicado esto. Pero cuando termine el sermón, si usted ha estado en la iglesia, en la parte de atrás está ahí la oficina.
Entonces el pastor me dice, hermano, Dios te bendiga, eso es lo que necesitábamos. Dije, bueno, entonces voy por buen camino. Al siguiente día continué con el final de ese sermón. ¿Por qué? Porque a una muchacha, un individuo, le hizo creer en falso que se iban a comprometer y el individuo se fue. Pero entonces el pastor de la muchacha le argumentaba que ella no se podía volver a casar porque ya estaba comprometida. Yo lo prediqué sin saber de esa situación, después me la platicaron. Y un hermano de ella, en ese mismo momento, le llamó a su hermana y le dijo, mira, eso que te han dicho no es así, porque el profeta dijo que es bajo buena fe. Por eso la verdad nos hará libres. Por eso una persona que se compromete, que no es bajo estos términos, no hay ministro que la pueda atar a que ella no se pueda casar legalmente como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no fue de buena fe. Por eso ya vimos los requisitos para que una promesa cumpla con esto. Debe ser sin ventaja. Debe ser en la casa del padre. Y si el padre está de acuerdo en que su hija se case, a partir de allí, nada ni nadie, no hay padre, no hay ministro, no hay iglesia, no hay nada que pueda romper ese voto. Y potencialmente delante de Dios están casados. Pero solamente en esa base. Fuera de ahí, fuera de esto, ningún compromiso. Que no importa cómo se quiera pintar, pero si no es en esta base, no tiene ninguna validez delante de Dios. Ahora, quiero terminar. Mire, incluso mire, en el Antiguo Testamento, perdón, todavía hay otra cita a la cual me quiero referir. Mire, entonces, y hablamos del caso de una madre soltera, el voto o promesa que le hizo el individuo es nulo. ¿Por qué? Porque solo se aprovechó de ella. Uno de los requisitos que la Biblia pide es que esté presente al menos el padre. Ya lo leímos, ¿verdad? La Biblia solo le otorga el derecho de vedar, prohibir o impedir al padre de la joven. Y Pablo entendía perfectamente eso. Mire, en 1 Corintios, el capítulo 7, el verso 35. Y bueno, ya a mí no me extrañe que Pablo diga esto, porque Pablo era un conocedor de la ley. Y él sabía que la ley era la sombra. Y lo que la sombra decía tenía que hacerse en lo real. 1 Corintios 7, 35 al 38. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor. Mas, si alguno, la palabra alguno, ¿a qué género pertenece? ¿Al masculino o al femenino? Varón. Bueno, así, no sé cómo diga la versión 60, pero la versión antigua, que es la que yo le estoy leyendo, dice más si alguno. No dice alguna, como si hablase de una mujer. Más si alguno, el varón, parece cosa fea en su hija virgen. Ahora, si la Biblia dice que alguno, y habla de su hija, se refiere al papá de ella. Mas si alguno parece cosa fea en su hija virgen, que ya pase de edad, y que así convenga que se haga lo que quisiere, no peca, cásese. Verso el siguiente. Mas si a alguno, el verso siguiente. Pero el que está firme, no la que está firme, no la mujer, sino el padre, el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad y determinó en su corazón hacer esto, el guardar a su hija virgen bien hace. Verso 38. Así que el que la da en casamiento, no la que la da en casamiento. ¿Me explico? Cuando dice el que la da en casamiento, ¿a quién se refiere?
¿Al padre o a la madre? Al padre. Porque de otra manera la Biblia diría más la que la da en casamiento, como refiriéndose que va a ser una mujer la que la da en casamiento. Pero si la Biblia dice, pero el que la da, el hombre, el padre, el que la da en casamiento bien hace, y el que no la da en casamiento hace mejor. O sea, el que no la da en casamiento es lo que hablábamos, que el padre tiene el derecho de vetar o impedir o negarse a ello. Mire, incluso en el caso de fornicación, en el Antiguo Testamento era el padre quien decidía la situación de su hija. Éxodo 22, 16 al 17. Éxodo 22, 16 al 17. Y si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, o sea que no está comprometida en matrimonio, y durmiere con ella, deberá adoptarla y tomarla por mujer. Si su padre, no la madre, no alguien más, si su padre no quisiera dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Ahora, la veda, como la Biblia lo llama, o el rechazo de parte del padre de ella, tiene que ser por un motivo justo. Porque aquí entramos a otra cosa. No porque el joven sea feo. Que diga el padre, no, este muchacho está más feo que la medianoche, yo no quiero que se case con mi hija. ¿Eso será un motivo justo? O porque el muchacho sea pobre. Ser pobre no es un delito. No, es que yo quiero para mi hija algo mejor, que viva mi hija en el mejor fraccionamiento que hay en la ciudad. Pero si él está haciendo las cosas de buena fe, las está haciendo correctamente, ¿por qué no? Ahora, claro, si se presenta ahí un fulano que ni siquiera es cristiano, el padre tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Estoy en mi derecho, porque la Biblia sí me otorga ese derecho, no puedo permitir que mi hija se case contigo. Por eso, cuando aquí viene un joven de cualquier otra congregación, uno como ministro responsable de ponerse de acuerdo con él, o no ponerse de acuerdo, sino consultar con el pastor. Oiga, ¿qué de este joven? Pero si un joven no tiene iglesia y anda de la seca a la meca, ¿entienden ese término? No es malo, ¿verdad? O sea, de aquí para allá. ¿Qué futuro le espera a la mujer? Lo mismo. La va a traer a ella y después cuando vengan los hijos, hoy perteneciendo a esta iglesia, mañana perteneciendo a aquella otra, el día de mañana perteneciendo a aquella otra. Y el asunto es que la persona no sabe que los hijos van creciendo y después se van desgranando como si fuera una mazorca. ¿Por qué? Porque él nunca les dio una estabilidad en algún lugar. Ahí, en ese respecto, yo creo que el padre tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No, lo siento mucho. Yo quiero. Y yo creo que eso debería de ser el interés de cada padre. Yo quiero que al menos tú le garantices a mi hija una estabilidad espiritual. ¿No? Ahora, por eso, tiene que ser por un motivo justo. Ahora, romper esa promesa, como decíamos, equivale a ¿qué? Adulterio. Una promesa de buena fe. Mire, en el sermón Dios es su propio intérprete, predicado el 5 de febrero del 64, párrafo 25 al 26. Era algo tan fuera de lo común que un buen hombre llamado José, su esposo, siendo un hombre justo, no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. Ese buen hombre en esos días, ¿cómo debe haber sido para José cuando él estaba comprometido, desposado con María? Ella estaba desposada. En aquel tiempo, quebrar el compromiso era lo mismo que cometer adulterio. Eso es lo que el profeta dice. Romper el compromiso. Escuche, aquí no estamos hablando de que ya vinieron al altar, de que ya el ministro los declaró marido y mujer en el nombre de Jesucristo. No. Estamos hablando de la promesa que ellos se van a dar en casa del padre de ella. Por eso, cada vez que viene aquí un joven y una jovencita y se presentan en compromiso, uno aún en ese momento les dice, o aún en el momento que ellos se comprometen, o antes se les advierte que es mejor que sepan lo que van a hacer.
Ahora, puede ser que la persona, aún después de que se comprometen, cada uno se va por su lado y no pasa nada, y cada uno de ellos hace, entre comillas, su vida en la manera que sea, con quien sea y cuando sea. Pero yo le digo, eso delante de Dios no anula nada. Eso queda registrado en el archivo de Dios. Y en aquel día ellos comparecerán de que rompieron su promesa. Por eso le decía, esta etapa es aún más seria que lo que es el matrimonio mismo. Ahora mire, si lo que es, en lo que se refiere a lo que es la promesa, no se deben de separar, no se debe de diluir una promesa, ¿cuánto más será el matrimonio? Por eso, a pesar de lo que se diga, nosotros no creemos en ¿qué? Divorcios. A pesar de lo que se diga. Ahora, dice el profeta de Dios, párrafo 25. O voy a leerlo otra vez. Era algo tan fuera de lo común que un buen hombre llamado José, su esposo, siendo un hombre justo, no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. Ese buen hombre en esos días, ¿cómo debe de haber sido para José por cuanto él estaba comprometido, desposado con María? Ella estaba desposada. En aquel tiempo quebrar el compromiso era lo mismo que cometer adulterio. Por supuesto, a José le parecía que María estaba procurando usarlo a él como una pantalla para hacer de él un escudo para su pecado. Porque he aquí, ella estaba por ser madre sin ser casada. Solamente estaba comprometida. Por una cosa como esa sería apedreada a muerte. Tendría que ser por la ley. En preguntas y respuestas, predicado el 20 de agosto del 64 por la noche, párrafo 196 al 99. El profeta está citando otra vez la escritura de Mateo. Dice, José su marido, como era justo, su marido desposado, siendo llamado ya su marido. ¿Quién dijo eso? ¿Dios? Mire, esto es tan tremendo que ahora yo creo que, porque ellos conocían la ley, no eran gentiles, no eran paganos, eran judíos. Quizá en alguna ocasión, ahora, ¿cuál era el antecedente de José? Mire, el hermano Branham dice que José tenía en unos mensajes de 38, en otros 40 años. Dice que él había sido viudo. ¿Lo han leído? Por causa de la palabra, en el oprobio, ahí dice, y en otros tantos sermones. Él estaba viudo y María tendría entre 16, 17, 18 años. Eso no le impedía que se casaran. Entonces, en el caso de José y María, él, digamos, tenía a lo mejor más del doble de la edad que ella. Pero con todo y eso, no era ningún impedimento que ellos se casaran. ¿Me explico? Yo creo que nadie debe tener un prejuicio. Que si uno piensa, bueno, ¿por qué se casó con una tan joven? Yo no sé. Que implica sus riesgos, los implica. Es de lo que estamos hablando esta mañana. ¿Me explico? Ok. Entonces, bueno, quizá ellos fueron, quizá José se apersonó ahí en la casa de los papás de María. Y le dijo, oye María, o señor fulano de tal, como se llamara, mire yo, usted sabe, soy una persona viuda, yo tengo intenciones con su hija María, pero claro, la ley dice, Moisés dice que usted es el que me debe decir si sí o no. Si no, bueno, pues ni modo, me voy con las manos vacías y ni ella pierde ni yo. Entonces, por esto que dice el profeta de Dios aquí, ¿verdad? Déjeme ver dónde me quedé. José su marido, como era justo, su marido desposado, siendo llamado ya su marido. José su marido, como era justo, estaba dispuesto a dejarla secretamente de esta manera. Pero antes que se juntaren, se halló que había concebido del Espíritu Santo y el ángel del Señor le apareció en sueños. Aquí es donde quiero llegar. Llegó José a casa del hogar de María. El papá de María seguramente estuvo de acuerdo y dijo, José, está bien, yo estoy de acuerdo que tú te cases con mi hija. Después de eso, no antes, después de eso, quizá José le dice a María, María, ¿te quisieras casar conmigo? Y María, sabemos que lógico es que le dijo, sí, José, yo me quiero casar contigo. Como era de buena fe,
en cuanto de la boca de María salió la aceptación, esas palabras traspasaron las dimensiones hasta que llegaron al trono de Dios. Y el Señor tomó nota de eso. ¿Y qué dijo? Hoy, tal día, de tal año, María y José están casados. Recuerde, un ángel no es omnisciente, Dios es el único omnisciente. Así que cuando se trató, porque el Señor sabía toda la historia, cuando se trató de evitar que José se fuera, la Biblia no dice que Dios vino personalmente a José. Dios pudiera haberlo hecho. Pero ¿qué dijo? Le mandó un ángel, un mensajero. Y lo dijo, mira, ve y dile a María. ¿Verdad? Porque mire, aunque Lucas y Mateo lo narran, cada uno con sus variantes, dice la Biblia que el ángel era ¿quién? Gabriel. Gabriel, ve dile a José. En sueños, en su subconsciente, dile que no vaya a abandonar a María, porque yo estoy enterado que ellos ya son marido y mujer. Desde el momento, ¿qué nos dice la Biblia en el libro de Daniel? Que la oración de Daniel, desde el momento en que él comenzó a orar, llegó ante el trono de Dios. Pero entonces estaba aquel rey que estaba impidiendo la venida del ángel, el rey de Persia. Aquí no había nada que impidiera. Cuando José lo pensó, el Señor se valió de esa manera, envió su ángel, pero le dijo, dile que ella es su esposa y que él es el esposo de ella. Ahora, ya estoy terminando. Dice el profeta de Dios. Ven, y el ángel del Señor le apareció en sueños y dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Ya están casados. Él ya le había prometido a ella. Y damita, si usted ha prometido casarse con ese muchacho, usted está obligada a hacerlo. Siempre y cuando, ¿qué? Sea de buena fe. Si usted se casa con otro después de esa obligación, usted va, desde ahora en adelante, de todas maneras, usted estará viviendo en adulterio. Y fíjese, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. Y aquí el profeta, mire el consejo que da. No hagan ustedes su voto con nadie a menos que ustedes tengan la intención de cumplirlo. ¿Qué es la primera escritura que tomamos? Que nadie haga una promesa a menos que esté dispuesto a cumplirla, para que no vaya a decir delante del ángel, delante del mensaje del séptimo ángel, que lo hizo por ignorancia. No hagan ustedes su voto con nadie a menos que ustedes tengan la intención de cumplirlo. Recuerden, hay Biblia para eso. José prometió casarse con María y Dios dijo que eso era. Las leyes del Antiguo Testamento sobre eso. Ven, la ley del Antiguo Testamento. Si usted prometía casarse con una mujer y usted se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio. Y eso lo echaba a usted fuera del campamento. Sí, señor. Usted tiene que cumplir sus votos. Cuando usted promete eso a una mujer, ella es un pequeño vaso sagrado y eso es para traer vida en niños otra vez al mundo. Así que cuando usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. Punto. Creo que está claro, ¿verdad? Mire, y voy a terminar contándole una historia que a su vez el profeta nos contó. De una parejita que ya estando comprometidos, a pesar de que por circunstancias tuvieron que estar en distintos lugares, no porque él haya oído de la promesa, sino por algo que el profeta nos va a contar aquí, ellos eran fieles el uno al otro. En el sermón termino, las bodas del Cordero, párrafo 2:17 al 2:24, dice el profeta. Déjenme contarles una cosita que sucedió. Yo soy un misionero, como ustedes saben, hago obra misionera de evangelismo.
He estado como 7 veces en el exterior, alrededor del mundo. Acá no hace mucho, en la ciudad de Roma, y Roma es una gran ciudad para el arte. Y ellos tenían un colegio de arte, y varios de nuestros jóvenes americanos van allá cada año para recibir 1 año o 2 de entrenamiento en arte, para aprender a pintar cuadros. Un grupo de jóvenes americanos fue allá hace algunos años, según me fue contada la historia. Y cuando llegan allá, ellos se desenfrenan como jabalíes. Cuando están en Roma, ellos hacen cosas como Roma. Salen y beben y se desvisten y de todo y andan en ese alboroto, tanto los muchachos como las muchachas. Y había un cierto colegio, y a este colegio llegó este grupo de jóvenes americanos. Y casi todos hacían lo mismo, menos una cierta muchachita. Ella no toleraba eso en lo absoluto, ella no salía. En la noche ella leía mientras todos andaban afuera bebiendo. En el día ella trabajaba, estudiaba. Bueno, ella era el hazmerreír de todo el colegio. Y ella se guardaba como una dama, se portaba como una dama. Aunque había muchachos romanos y de todo por allí los cuales querían que saliera, ella se rehusaba. No, señor, ella se quedaba allí con sus lecciones, aprendiendo a dibujar y a pintar, mejor dicho. Y ella permanecía en ello. Finalmente, un conserje anciano en el lugar continuamente la observaba, viendo que ella era muy diferente, aunque era católico romano, la observaba continuamente el comportamiento de ella. Una tarde, la joven en el parque donde quedaba el estudio, pues, o el lugar donde tenían el colegio, ella salió a caminar por el colegio y subió a la cima del cerro, y el sol se estaba poniendo. Y ella estaba parada allá, su rostro bonito y limpio, su cabello largo que le caía, miraba allá hacia la puesta del sol. El conserje anciano estaba rastrillando allá en el jardín. Él continuaba observando a la muchacha mientras rastrillaba. Algo no lo dejaba, le decía, ve, habla con ella. Así que él soltó el rastrillo, se quitó el viejo sombrero arrugado, caminó hacia donde estaba la joven, aclaró su garganta. Ella se dio la vuelta. Él dijo, discúlpeme, señorita. Ella dijo, sí, señor, por supuesto. Y él notó que ella había estado llorando. Todos los demás estaban en una gran parranda por el resto de la noche. Él dijo, señorita, espero que usted me entienda de la manera correcta, en que tan solo le voy a hablar. Dijo, usted ha estado aquí más de 2 años y he notado que el grupo con el que vino continuamente está en fiestas y llegando borrachos a todas horas de la noche y medio desvestidos y de todo. Pero noté que usted no asiste a esas fiestas. Y dijo, yo noto que parece que usted siempre está mirando al otro lado del mar. En la tarde usted camina acá arriba y se para aquí todas las tardes y observa la puesta del sol. Y dijo, ¿qué causa eso? Dijo, soy un hombre viejo y yo estoy curioso por saber qué causa esta diferencia entre usted y los otros. Ella dijo, sí, señor. Dijo, señor, yo estoy mirando hacia casa cuando el sol se está poniendo. Ella dijo, al otro lado, más allá de ese sol está mi patria. Y ella dijo, en esa tierra hay un cierto estado, y en ese cierto estado hay una cierta ciudad, y en esa cierta ciudad hay una cierta casa, y en esa casa hay un cierto muchacho. Ella dijo, él también es un artista. Cuando viajé para acá, yo le prometí a él mi amor. Estamos comprometidos. Y ella dijo, no importa lo que los demás hagan, eso nada tiene que ver conmigo. Dijo, prometí vivir fiel y correctamente. Y ella dijo, estoy anhelando el día cuando sienta que estoy sobre las alas de ese gran avión que me llevará al otro lado del mar y me pondrá en el aeropuerto donde él se encontrará conmigo. Él está construyendo un hogar y vamos a vivir juntos allá en esa tierra. Dijo, esa es la razón por la cual me porto de esa manera. Yo soy fiel a la promesa que le hice a un muchacho y él es fiel a la promesa que me hizo a mí. Dijo, oigo de él de vez en cuando y yo le escribo. Y dijo, nos correspondemos, aún estamos honrando nuestros votos, esperando por el día cuando nos encontremos. ¿No es maravilloso? Esa es lealtad, esa es fidelidad.
de esta joven, que aún estando por los motivos que el profeta nos dice, porque ella estaba estudiando, se había comprometido, y aunque estaban a kilómetros de distancia, ella puede decir, al fin que nadie me ve. Ninguno de ellos son mis vecinos, quizá vienen de distintas partes de Estados Unidos, yo estoy sola, nadie me ve. Pero por encima de eso, desde luego que Dios la veía, desde luego. Pero por encima de eso, ella en su corazón guardaba lealtad a aquel muchacho con el cual ella se había comprometido. Y ella sabía que al terminar sus estudios, como ella misma lo dijo, en aquel aeropuerto me estará esperando. ¿Para qué? Para casarnos. ¿No es eso maravilloso? Que Dios permitiera que ese tipo de historias se repitieran. Que realmente, usted sabe, los jóvenes, las jovencitas pudieran tener ese acto de lealtad y decir, si yo le prometí, me voy a casar con él. Si yo le prometí, me voy a casar con ella. Así que, hermano, en esta mañana, esto es lo que yo les puedo decir, lo que dice la Biblia y lo que dice el mensaje respecto a la promesa. Esto es lo más sagrado, lo más serio que el joven y la joven pueden hacer antes de llegar al matrimonio para ser declarados marido y mujer en el nombre de Jesucristo. Yo espero que en esta mañana cada uno de ustedes lo haya escuchado. Termino diciendo esto, y no solamente ustedes, sino alguien más en alguna parte. Yo sé que esto regularmente los anuncios nunca los doy durante el servicio, pero yo quiero decir esto porque lo debe de decir. En este último viaje que hice a Colombia, ustedes saben, el fin de semana pasado, pues yo, conocí a varios hermanos, otros ya me conocen, etcétera. Pero, y no quiero exagerar, hermano, no quiero exagerar. Pero yo no sé cuántos padres, madres, jóvenes se acercaron a mí para decirme respecto a esta serie de mensajes que estamos predicando. Y no estoy diciendo para levantarme, no tengo por qué hacerlo, lo digo con humildad de corazón. Solamente para que usted lo sepa. Ellos, por eso Dios bendiga a esos hermanos de Colombia. Yo sé que Dios tiene parte de la novia ahí con ellos, así como la tiene en México o en cualquier otro país del mundo. Dijeron, hermano, usted no sabe cuánto eso nos ha ayudado. Jóvenes y padres. Así que yo creo que esto no solamente vale la pena, no solamente está para los jóvenes locales de aquí de este tabernáculo, sino para alguien más en alguna parte que le puedan ayudar. Por eso yo pensando dije, Señor, eso me muestra a mí que uno tiene que hacer todo lo que pueda para tratar de traerle el pan de vida al pueblo. Y que esto realmente, mire, el mensaje no viene a destruir a nadie, es un mensaje de restauración. Viene a restaurarnos a usted, a mí, a cualquiera. Por eso el mensaje es gracia, misericordia. Algún día vendrá el mensaje de juicio, pero como dijo el profeta, nosotros no queremos estar en ese entonces. Para que cualquier cosa que los jóvenes tengan la oportunidad, si están dispuestos a prestar atención a lo que Dios dijo a través de su siervo, a cómo se deben hacer las cosas. Yo creo que lo de esta mañana ha sido claro, ¿verdad? Lo he dicho en un lenguaje claro, de tal manera que aún la persona con menos educación lo pueda entender. Y dijo esto, yo sé que ellos a lo mejor esto lo escucharán. Quizá no es el único país donde escuchan esto, pero al menos ellos son los que me lo expresaron ahí personalmente. Que Dios les bendiga, no solamente a la novia de México, sino a la novia de Colombia y a cualquier país que Dios tiene debajo del cielo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, mi Dios. Te agradezco, Señor, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, siempre creemos que ella es correcta, Señor. Y tu palabra viene, Señor Jesús, precisamente para restaurar, Señor. Este es el mensaje que hemos recibido, es un mensaje de restauración, Señor. Padre, si tan solo estamos dispuestos a atender a Él, Señor Jesús.
Permite, Dios, que los jóvenes en esta mañana, solteros y las hermanas solteras, Señor, quizá algunos de ellos ya escucharon estas cosas anteriormente, Señor, y esto sirve para recordar, Dios, la voluntad perfecta que tú tienes para cualquier matrimonio, Señor. Aquellos que quizá lo han escuchado por primera vez en esta asamblea local, Señor, te ruego, Padre, también, Dios, que ellos puedan, Señor Jesús, ser entendidos en tu palabra, Señor. Esa es una de las cosas tan maravillosas, Padre, con las cuales se refiere a aquellos 3 jóvenes hebreos y al libro y a Daniel mismo, Señor, que eran jóvenes entendidos, Señor. Padre, permite que esto pueda estar, Señor Jesús, también dentro de cada joven, que pueda ser entendido, Padre, sumiso a tu palabra, Señor, porque para eso ha venido este mensaje, Señor Jesús, para eso es tu palabra, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor, y que ella, mi Dios, les ayude a aquellos jóvenes que están pensando quizá en tener una relación de noviazgo, para que sepan, Dios, cómo se deben hacer las cosas, Padre, en el compromiso, Señor. Lo hemos leído detenidamente de tu palabra y de tu mensaje, Señor. Ahora, Dios, somos responsables por ello, Señor Jesús. Gracias, Dios, en esta mañana por tu palabra. Colócala en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya que estamos en esto, si en un caso el padre no quiere, ¿en qué posición quedan si ellos no quieren seguir? Bueno, yo creo que esta pregunta no es complicada. La Biblia, no sé si están grabando todavía, hermano. ¿Ya? Ok. No sé, quiero decir esto. Porque si el padre no quiere, eso es lo que dice la Biblia, que no se puede ya. Aun si ellos quieren seguir, si el padre dijo que no, él no. Según lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque también dice la Biblia, lo acabamos de leer en Números, que si su padre le vedare, ella ¿qué? Será perdonada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si su padre le dice que no, no pueden continuar adelante más. Por eso yo les decía, también aquí hablamos que los padres no solamente debe ser por un capricho, o porque no le cae bien el joven, o porque es pobre, o porque no es educado, o porque él pretende a alguien de un estrato social más alto para su hija. Yo no creo que ese sería un motivo correcto. Por eso, aquí voy a agregar algo que quizá no dije. En un compromiso, creo yo, que al menos por atención se le debe invitar al pastor. Porque se supone que si el padre dice, yo no quiero que mi hija se comprometa con este muchacho, debe de expresar sus motivos. Y si sus motivos son nobles, bueno, ¿qué puedo no hacer? Si la muchacha, si el padre dice, no, mire, por esto y por esto y por esto, yo no estoy de acuerdo en que mi hija se comprometa con el joven, y yo creo que el pastor debe tener discernimiento. Si él dice, ok, a él le asiste la razón, los motivos que él está argumentando son correctos, así que lo sentimos mucho, no se puede. Ni modo. Pero aún si el padre expresa los motivos, y son esos motivos, que porque es feo, que porque es pobre, que porque no tiene educación, lo que sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, el pastor está ahí para hacerlo razonar al padre, decir, hermano, la causa que usted está exponiendo no es una causa justa. Pero mire, si con todo y eso, el padre se planta firme y dice no y no y no, la palabra es a él, o sea, la Biblia es a él a quien le otorga la última palabra. Si el padre dice que no, a pesar de que uno lo haga razón o quiera hacerlo razonar, si él dice no y no y no, la palabra mía no vale por encima de la de él. Eso es lo que la Biblia dice, que es el padre de ella quien da la última palabra. Y si él dice no, aun si ellos quisieran, por eso precisamente hasta allí, si él dice no quiero y mi hija no se va a casar con el joven, lo siento. Bueno, ni modo. ¿Qué va a pasar? Aquello se apartan, punto. ¿Ella está libre de volverse a casar? Claro que sí, porque la Biblia dice que Jehová la perdonará. ¿Él está libre de volverse a casar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el padre impidió que se unieran en matrimonio. ¿Está bien? Bueno, gracias, hermanos.
Y creo que ya quedó contestada la pregunta.